Hola, mi nombre es Walquiria Taveras. Mi compañera es Alejandra Fernández. Somos estudiantes de psicología y vamos a compartirles una breve exposición para la profe Ana Martínez. En esta vamos a compartir algunos temas de la psicopatología del pensamiento, dentro de los que destacan los trastornos formales o discurso del pensamiento, los trastornos del contenido del pensamiento o delirios, comunicación desviada, delirios de trastornos mentales, entre otros. Los trastornos formales o del curso del pensamiento no son más que trastornos del razonamiento y suponen deficiencia en la inferencia deductiva, en la inductiva y en la solución de problemas. No es de extrañar que los trastornos formales del pensamiento estén asociados con los trastornos del discurso o el habla desorganizada. Es por ello que si queremos estudiar estos trastornos, debemos partir del lenguaje que expresa el sujeto en condición de diálogo o de monólogo, así también como la modalidad oral o escrita. Para esos trastornos del pensamiento, el lenguaje y la comunicación, Andreasson formuló una tabla o una escala. Esta es utilizada para evaluar el discurso individual durante una entrevista clínica. En esta tabla o en esta escala encontramos la proeza del habla. Es llamada habla lacónica y aquí el discurso está basado en respuestas monosilábicas. Es una manifestación de la disminución del ritmo del pensamiento. Tenemos la pobreza del contenido del habla. A esta se le llama habla vacía. Aquí el paciente da respuestas con mayor duración de lo normal. Sin embargo, no proporciona ningún tipo de información, no comunica nada porque su discurso es repetitivo, es vago y hasta estereotipado. Tenemos la presión del habla. A esta se le llama legorrea o habla apresurada. Aquí lo que hay es un incremento anormalmente elevado en la cantidad de habla espontánea. Entonces, el sujeto, al dar ese tipo de discurso, lo que hace es que da oraciones incompletas por la ansiedad de empezar con otra nueva. Entonces, es rápido y resulta muy difícil de entenderlo. Tenemos el discurso divergente. A este se le llama habla distraída. La tangencialidad es cuando se le realiza una pregunta a ese individuo y responde oblicuamente o sus respuestas son irrelevantes. Tenemos el descarrilamiento. A este se le llama fuga de ideas o pérdida de asociaciones. El paciente verbaliza las ideas que se escabullen unas de otras. Es decir, las ideas se justaponen de forma brusca con una falta de conexión entre esas mismas frases. Entonces, eso convierte el discurso en algo incomprensible. Tenemos la incoherencia. También se le llama esquizoafasia o ensalada de palabras. Aquí el paciente verbaliza frases que no tienen sentido y no hay conexión adecuada entre las palabras o se sustituyen por otras que destruyen el significado de las frases y el discurso se vuelve ininteligible. Ilogicidad es el patrón del agua en el que no se llega a conclusiones de manera lógica. La resonancia. Aquí el paciente selecciona y verbaliza palabras en función de sus sonidos, no por su manera correcta, sintáctica y semántica. Tenemos el neologismo. Es en donde se elaboran nuevas palabras y su significado y derivación
es incapaz de ser comprendido. Tenemos la aproximación a palabras. Son palabras que se utilizan de manera poco convencional. La circunstancialidad, el objetivo de este discurso no se alcanza directamente porque el habla está llena de detalles, de paréntesis, de apartados, aunque sí se puede lograr el cometido. Pérdida de metas. Se fracasa al llegar al objetivo, no se sigue una secuencia de pensamiento normal hasta concluida este discurso. Perseveración. Durante el discurso se produce una repetición persistente de ideas o palabras. Ecolalia. Consiste en repetir de forma eco las palabras o frases del interlocutor. Tenemos el bloque. Hace referencia a la interacción del discurso antes de completar la idea. El habla enfática. Aquí el discurso es excesivamente culto, pomposo y distante. Y la autorreferencia hace referencia a la importancia que tiene el paciente de llevar el tema a él mismo. Aunque esté hablando de cualquier tema, el paciente siempre va a recaer en un tema acerca de él. Los trastornos del contenido del pensamiento o delirios. Para Jasper, delirios son juicios falsos que se caracterizan porque el sujeto los mantiene con gran convicción y no son influenciables ni por experiencias ni por condiciones irrefutables. Y Bleuler dice que el rasgo fundamental de la esquizofrenia es los trastornos formales del pensamiento y dejando los delirios de un lado y derivado de los síntomas mentales. Algunas características de los delirios son, otras personas consideran esa creencia como increíble. La creencia no es compartida por todos. La creencia no se modifica por nada. Es una creencia que causa malestar o interfiere en el funcionamiento social. Existe preocupación con esta creencia porque resulta difícil pensar o hablar de ello. La comunicación desviada. Es un problema de comunicación a nivel de relación en el que existe dificultad para transmitir un mensaje con algún significado compartido. O sea, la comunicación desviada supone un desorden del pensamiento transaccional. La parte que me tocó es la clasificación de los delirios. Según su forma, los delirios se clasifican en delirios primarios o verdaderos, que es la auténtica idea delirante que surge de manera autóctona, no surge de una experiencia anómala que haya que explicarse, por lo que es primario, original e inderivable. Es también incomprensible. Delirios secundarios o ideas deliroides. Esta aparece de manera comprensible a partir de otros procesos mentales. Es en un intento por explicar una experiencia anómala y es comprensible. Subtipos de delirios primarios según Jasper. Atmósfera delirante. Aquí la sensación subjetiva de que el mundo ha cambiado de una forma sutil, pero inquietante, terrorífico y difícil de definir. Normalmente aparece junto a un humor delirante, mostrándose el paciente intranquilo, incómodo e incluso perplejo. Está lo que es la intuición delirante, que de repente el sujeto entiende el motivo, suele ser autorreferencial, su contenido relevante. Percepción delirante. Se interpreta de manera delirante un proceso normal. Por ejemplo, descubre que el color rojo en la comida es veneno. El recuerdo delirante es un recuerdo real que se reconstruye de manera delirante o repentinamente el sujeto recuerda algo que es delirante. Por ejemplo, recuerda algo que su compañero de trabajo le dijo el mes pasado. Delirio como explicación racional. Es el delirio como producto de un razonamiento normal.
Delirio con alteración del pensamiento formal. Son sesgos de razonamiento que afectan a la forma de creencia. Por ejemplo, las personas que deliran buscan menos información antes de llegar a la conclusión. Delirios en los trastornos mentales son los trastornos del contenido del pensamiento. Pueden aparecer en trastornos psicológicos, neurológicos y orgánicos, como consecuencia de abuso de ciertas drogas y como efecto secundario de ciertos fármacos. El contenido suele ser diferente en unos trastornos que en otros. Los más frecuentes son la esquizofrenia, aquí se encuentra el amor, grandeza, influencia, persecución. El trastorno delirante, persecución y referencia. En la depresión, culpa, persecución, pobreza. En la manía, grandeza, influencia y persecución. Teorías explicativas de los delirios. La postura freudiana es una proyección con un mecanismo de defensa que sustenta el delirio. Es una atribución también a otros de los sentimientos que son inaceptables para uno mismo. Podemos ver la postura de Heidelberg, que está la distinción entre los delirios secundarios y los delirios primarios. Estos estudian lo que es la comprensibilidad y la incomprensibilidad del origen de la idea delirante.